Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que me estés escuchando a la hora que me estés oyendo el día de hoy. Yo soy Fortis y bienvenido a Crece contigo. Vamos a empezar con este episodio. Creerte por encima no te hace más valioso, solo más desconectado de la realidad. La superioridad no es señal de evolución, es una máscara del ego que teme ser igual que los demás. Eduardo era uno de esos que siempre se sentía más despierto. Leía más que sus amigos, meditaba todos los días, hablaba de energía, vibras, conciencia, etc. Pero por dentro su vida era un caos emocional, cortaba relaciones con frases como ya no estamos en la misma frecuencia, y cada que alguien pensaba distinto se alejaba con un gesto de lástima y un pensamiento secreto. Ellos no entienden, yo ya estoy en otro nivel, etc. Un día, su hermana, la que siempre consideró menos consciente, fue quien lo acompañó cuando cayó en una fuerte crisis de ansiedad. Ella no dijo nada sobre energía, solo sostuvo su mano y le dijo: no tienes que entenderlo todo, solo deja que te abracen. Eduardo lloró, y esto no solo por angustia, sino porque entendió que toda su superioridad, entre comillas, lo había dejado más solo que nunca. Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar con estos temas tan interesantes. Porque, ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto? Porque hay una cuestión aquí con el ego. Y recuerda que el ego es la noción que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos, pero se ha popularizado en el aspecto de que lo usamos como sinónimo de arrogancia, como sinónimo de sentirse superior a otros y más capaz, ¿no? Entonces vamos a utilizarla en ese contexto, en ese sentido. Recordemos que el ego nos vende esta idea de saber más, de ser más capaces, de entender más, de ser más inteligentes, etc. De que todas esas cosas que hacemos, a diferencia de lo que los demás hacen, pues nos hacen más, ¿no?, que los otros. Pero aquí hay una cuestión, y esta es una trampa enorme. La superioridad, en cualquiera de sus formas, ya sea a nivel intelectual, moral, social, espiritual, física, etc., no es algo que implique alguna especie de sabiduría o capacidad real, sino que muchas veces está ocultando un miedo a ser igual que los demás, un miedo de ver nuestras propias partes oscuras reflejadas en quienes estamos juzgando. Miedo a no ser especiales, a no ser el diferente, a no ser el más avanzado, el más capaz. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque creernos superiores no es un crecimiento, sino es un alejamiento de, pues, de la realidad prácticamente. Y ahorita vamos a hablar de eso. El ego está maquillado de luz, de que es lo que necesitaríamos todos aspirar, ¿no? Esta superioridad, esta capacidad más allá de lo que los demás pueden hacer, ¿no? Pero aquí hay una cuestión, que mientras más tengamos este sentimiento, esta necesidad de demostrar ese nivel y esa diferencia entre tú y los demás, más vas a encontrarte con este vacío interno. Y mientras más grande sea ese vacío, más grande va a ser esa compensación, ese sentimiento, ese deseo de sentir superioridad hacia otros, ¿no? Por eso es tan importante que entendamos estos temas. Y vamos a empezar con el punto número 1. ¿Por qué necesitamos sentirnos más que otros? Y la cuestión es esta, que tiene que ver mucho con las creencias y con los significados que les damos a ciertas palabras, a ciertas cosas en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que creemos, podemos llegar a creer que nuestro valor, y esto es una creencia emocional, esto ni siquiera es que te digas a ti mismo, porque si yo te digo, oye, tu valor depende de qué tanto destaques y qué tanto tú seas capaz de hacer cosas que los demás no. Eso me puedes decir, no es cierto, eso no es verdad,
Pero el problema es que muchas veces estas creencias las tenemos a nivel emocional por los significados que les damos a las palabras. Si tú le das el significado de superioridad a mejor y inferioridad peor, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú inconscientemente lo que vas a estar, pues realmente haciendo en la práctica es que vas a estar buscando formas de tú ser superior. ¿Por qué? Porque adivina, todo lo que hagas está definido por su opuesto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que no puede haber bueno sin malo, que no puede existir superior sin inferior, que no puede existir lo feo sin lo bonito y viceversa, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿de qué otra manera tú podrías compararlos? ¿De qué otra manera tú podrías decir, oye, esta persona es menos fuerte que esta otra, ¿no? O menos inteligente que esta otra. ¿No serías capaz de ver tu inteligencia si no existiera una persona que no la tiene? Piensa en esto, porque eso es la parte central de este concepto. Piensa en Eduardo, que despertaba, pues realmente despreciaba más bien las personas comunes, ¿no? Y las conductas comunes que veía en su familia, pero lo que en realidad no estaba pasando es que no estaba conectando con las personas. ¿Por qué? Porque tenía esta necesidad de sentirse único y diferente, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque entendemos esto como bueno igual a superior y malo igual a inferior, ¿no? Y al revés. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la superioridad es relativa. Todo es relativo. Posteriormente puedo explicar más ese tema. Pero ¿qué significa relativo? ¿Qué significa esto? Y quiero que nos grabemos una frase. Y de hecho este es uno de los ejes centrales de lo que vamos a estar hablando posteriormente. Todo es relativo al marco de referencia, ¿vale? Todo es relativo al marco de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú me puedes decir, oye, mira, esta persona que es capaz de usar Excel es superior a esta persona que no es capaz de usar Excel. Ok, esa superioridad es relativa al entorno, es relativa al contexto en el cual estemos hablando. ¿Qué quiere decir? Que en una oficina en la cual se use mucho Excel, pues realmente esta persona va a desempeñarse de una mejor manera. Pero si nos vamos a los deportes, esta habilidad del Excel puede no servir nada y la otra persona le puede ganar. En una pelea tal vez pase lo mismo, ¿no? En una actividad intelectual como que requiera otras habilidades como la musical, como la creatividad, pues Excel no va a ser una ventaja. Entonces, esto no nos hace superiores realmente. ¿Y qué va a pasar? Que la otra persona tiene otras habilidades que lo podrían hacer, entre comillas, superior en estos contextos diferentes a los que me mencioné en este momento, ¿no? Podría tener una mejor capacidad para hablar, para conectar con otros, para poder generar motivación en las personas. Y esto en el contexto de dar una clase, en el contexto de dar capacitación, en el contexto de dar un coaching, va a ser superior, entre comillas, que la habilidad de usar Excel, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Que todos somos iguales, lo único que cambia son nuestras capacidades pues realmente singulares, ¿sí? Pero pues que realmente dependen mucho del contexto. Entonces no necesariamente somos superiores per se, o por sí, no, por nosotros mismos y ya, sino que dependerá del contexto y del entorno al 100%. Punto número 2. ¿Cómo noto cuando estoy actuando desde la superioridad? Si tú en algún momento estás invalidando las opiniones de otros, si estás corrigiendo a las otras personas, sintiéndote mejor por, por poder hacer esto, por poder ser capaz de corregir a los demás, si necesitas tú tener la última palabra y tener razón todo el tiempo, ahí es cuando estamos hablando desde la superioridad y actuando desde la superioridad, ¿va? Porque ¿qué es lo que pasa? La palabra clave aquí es sentir. ¿Ok? Sentir. No es pensar, no es porque justo, volvemos al mismo tema. Si tú tienes la creencia de, no, es que esto no me hace superior, yo sé que todos somos diferentes, etcétera, etcétera, pero tú te sientes
superior, cuando haces este tipo de cosas, ahí estamos hablando de desde este ego exacerbado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si nos sentimos bien invalidando las opiniones de otros, puede ser que la causa raíz sea que tenemos una inseguridad dentro de nosotros con respecto a nuestra propia capacidad de opinar o nuestra propia capacidad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? Sobrecompensa. Busca la manera de tapar ese hoyo, pero lo tapa de más. Es decir, si yo me siento súper feo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que voy a tener actitudes en las cuales me sienta un divo, ¿no? Una diva, en la cual nadie me merece, ¿no? Soy lo más bonito, el más bonito, la mejor cosa que has visto en tu vida, ¿no? Y tengo esta actitud de nadie me merece, ¿no? ¿Por qué? Porque interiormente, a nivel emocional, ojo, a nivel emocional, siento una inseguridad con respecto a mi valía. Y tengo la creencia de que mi valía tiene que ver con mi apariencia, ¿no? Entonces, aquí puede estar viniendo este mecanismo de la sobrecompensación. Y esto es un ejemplo, pero hay miles de formas distintas de sobrecompensar. Eso es lo que hace este egocentrismo. Si, por ejemplo, Eduardo evitaba conversaciones reales con su pareja porque pensaba que ella no lo entendería, entre comillas, ¿qué pasa? Que eso es una sobrecompensación también. Puede llegar a sentir esa inseguridad de decir, oye, si yo no, y de hecho justamente es de lo que hablábamos, que teníamos esta creencia de si yo soy igual que el resto, quiere decir que yo no valgo, ¿no? Si tiene esta creencia a nivel emocional, ¿qué va a pasar? Que va a sobrecompensar con este tipo de actitudes, ¿no? Tú no me entenderías, yo soy diferente, tú estás a otro nivel que realmente no puede alcanzar el mío, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo no soy mejor que otros, precisamente por esta creencia, ¿quién soy? ¿Qué soy? No soy nada entonces, no, mejor compensamos ahí, sobrecompensamos, le metemos de más a esta máscara que estamos tratando de mostrar ante los demás, ¿no? Tres, ¿qué estoy evitando al ponerme por encima de otros? Lo que estás evitando es sentirte igual, sentirte confundido, vulnerable, estás evitando sentirte humano, estás evitando aceptar que todos somos más iguales que diferentes. ¿No me crees? Piensa en cuántas personas conoces en tu entorno que tengan 5 dedos en una mano, 5 dedos en el otro, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, igual que tú. Piensa en eso. Puede ser que haya alguna que tenga alguna situación que lo haya o la haya llevado a no tener alguna de esas cosas, pero naturalmente y generalmente es así, ¿no? Por esa misma razón tenemos que entender y aceptar que está bien ser como el resto, porque pues realmente perteneces a la misma especie, ¿no? No eres un alien, no eres una persona que tú digas, ah, pues y si eres un alien, pues bienvenido a la Tierra, pero si no lo eres, acepta que realmente estás aquí igual que el resto, que estamos en el mismo barco. Así que evitemos este sentimiento eh, de ser inadecuados, de ser incapaces cuando nos comparan con el resto. Que claro que puedes tener otras habilidades, claro que sí, pero estas habilidades no te hacen diferente. Lo que está pasando ahí es que tienes una caja de herramientas que estás llenando con un montón de cosas que te van a ser súper útiles, claro que sí, pero todos tenemos una caja de herramientas. La diferencia es qué hay dentro de esa caja de herramientas. Hay herramientas más chicas, más grandes, más inútiles, hay menos cantidad, hay más cantidad, etcétera. Pero todos tenemos una y todos somos una persona cargándola, ¿vale? Pero eso no quiere decir que nosotros cambiemos per se. Simplemente estamos habituados a utilizar más unas que otras y tenemos resultados precisamente por esta razón mejores que otros, ¿vale? Nos encanta sentir que existe esta verticalidad, esta situación en la cual unos están más arriba que otros, pero la realidad es que no es así. La realidad es que todos somos iguales en igualdad de condiciones, sí, pero las cajas de herramientas es lo que cambia, ¿no?
Y aquí cambia mucho el contexto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente vas a sobresalir en un contexto en el cual tu herramienta en particular que tengas ahí, que otra persona no tenga, pues vas a sobresalir más porque vas a ser más efectivo en ese contexto y vas a tener mejores resultados. Pero eso no quiere decir que tu contraparte, la otra persona, no pueda aprender eso eventualmente. ¿Y por qué no lo sabe ahorita? Me dirás tú. ¿Por qué no es capaz de entender esto ahorita? Ah, bueno, pues porque su contexto, su vida, no le llevó a comprender esto que tú sí comprendes. No le llevó a estudiar esto que tú sí estudiaste. Así de simple. No quiere decir que haya algo mal con la persona. Que tú tengas un cerebro más grande. Que tú seas capaz de cosas increíbles y esta persona no. Esa es la cuestión aquí. Ahora, si nosotros nos negamos a recibir ayuda o a pedirla, pues ¿qué va a pasar? Que como Eduardo, que protegía su imagen de superioridad, está destruyendo su bienestar emocional, entonces está suicidando de alguna manera. Porque ¿qué crees? Que uno de los factores uno de los indicadores de la longevidad es justamente las relaciones sanas, que existan relaciones sanas en tu vida y que éstas se mantengan a lo largo de la misma. Esto se ha hecho a nivel científico, se han hecho estudios al respecto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esto antes de empezar a sentirnos únicos y detergentes, ¿vale? Podemos igual posteriormente hablar más de estos temas, ver dónde se investigó, quiénes fueron, nombres, fechas, todo, pero si te das un tiempo para investigarlo, te vas a dar cuenta de que así es, de que tengo razón en esta parte en particular, ¿va? Punto número 4. ¿Cómo afecta mi idea de superioridad a mis relaciones? Justamente lo que hablábamos es que creamos una distancia, un resentimiento y una soledad. Porque ¿qué ocurre? Hay una cuestión aquí, y este es el ciclo, y normalmente esto tiene que ver con la herida emocional del rechazo. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, podemos llegar a crear un ciclo de huida y resentimiento. ¿Qué es esto? Como realmente nos sentimos por encima y sentimos que tenemos una caja de herramientas y esperaríamos que los demás también la tuvieran, pues ¿qué ocurre? Que les damos la apertura precisamente porque nos abrimos ante la gente. ¿Por qué? Porque tenemos esta necesidad emocional ante los otros, tenemos esta necesidad de pertenecer, de formar comunidad, de afecto, de que nos quieran, etcétera. Pues ¿qué pasa? Que les damos la apertura a los demás, pero como no cumplen nuestras expectativas, tenemos un resentimiento porque sentimos que dimos más que la otra persona. Y precisamente esto pasa porque no entendemos a nivel emocional que todos en nuestra línea base somos iguales, ¿vale? Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que está afectando tus relaciones, este ciclo de huida y resentimiento. Es decir, primero huyo, ¿por qué? Pues porque no obtengo lo que yo quiero obtener, ¿no? O al nivel que yo quiero obtenerlo, y por lo tanto me siento resentido con la otra persona porque no dio más, ¿no? Pero adivina, y esto es algo que quiero que te grabes en la cabeza el día de hoy. No podemos dar lo que no tenemos. Yo no te puedo dar lo que yo no tengo, así como las personas a tu alrededor no pueden dar lo que no tienen. ¿Qué crees? Que eso no los hace menos valiosos o menos valiosas. Lo que los hace simplemente es diferentes. ¿Va? Y es ahí donde podemos tener una conversación real a nivel humano con los demás, porque somos capaces de entenderlos a otro nivel más profundo y no solamente evaluando qué tan grande o qué tantas herramientas hayan en su caja, ¿vale? Por eso es necesario que entendamos que no hay una verticalidad, hay una horizontalidad. Hay un mapa horizontal en el cual todos estamos al mismo nivel, todos tenemos diferentes opciones y quiero que te imagines las decisiones que tomas en tu vida como un árbol, como puedo ir a la derecha o a la izquierda. Y cuando llegues a la derecha, ¿no? Si quieres ir a la derecha, van a haber otras bifurcaciones o van a haber ocasiones en las cuales la forma en la cual tú tengas que elegir no sean dos, sean tres o sean cinco, etcétera. Y así continuamente. Pero esto es horizontal, no es vertical, ¿vale?
Todos tenemos nuestro propio camino, te vas a encontrar personas en estas intersecciones, vas a converger con algunas, vas a diverger de otras personas, vas a alejarte, etcétera, pero eso no nos hace mejores, simplemente diferentes en ciertos aspectos en particular, en decisiones, en qué elegimos hacer con nuestras vidas. Punto número 5. ¿Cómo puedo reconocer mi valor sin compararme con otros? Aquí hay una cuestión. Recuerda que el ego es evolutivo, que evolucionamos para nosotros ser capaces de obtener más recursos para sobrevivir, ¿no? Imagínate que vives en esta naturaleza cruel en la cual si te descuidas tantito te mueres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos este mecanismo de compararnos con otros para ver qué tan bien estamos en comparación con mi vecino. ¿Qué también estoy yo si yo estoy en una cueva y mi vecino no? ¿Qué también estoy yo si yo no tengo comida y mi vecino sí? Entonces, en ese momento, la biología pues nos crea esta emoción, este sentimiento de no valer, y eso es lo que nos va a motivar a actuar. ¿A qué? A buscar refugio, a buscar comida, e incluso podríamos llegar a querer uno mejor. ¿Por qué? Porque si la otra persona está sobreviviendo haciendo eso, y es una buena estrategia para sobrevivir, recuerda, el entorno es hostil, el entorno es horrible. Pues ¿qué pasa? Que nosotros al replicarla tenemos más probabilidades de sobrevivir. Y la función principal que tenemos como seres vivos siempre va a ser la preservación de la especie, la reproducción, que la vida continúa. Por esa razón es que tenemos este tipo de mecanismos en nuestra cabeza. Y actualmente el entorno no es tan hostil. Si tú no quieres, por ejemplo, no sé, buscar alimentos en un bosque, unas vallas, pues ¿qué crees? Que tienes el Uber Eats, ¿no? Ya no vivimos en esa situación tan salvaje en la cual necesitamos forzosamente de estas habilidades, ¿no? Pero ¿qué crees? Que la seguimos teniendo. Tu cerebro sigue configurado así. ¿Por qué? Pues porque el ser humano y en general cualquier especie necesita millones de años para evolucionar, para que realmente haya un cambio. Y la sociedad moderna es relativamente joven en ese aspecto. Entonces no hay un incentivo biológico que sí lo hay, ¿no? Pero no va a reaccionar tan rápidamente como nos gustaría. Esa es la razón por la cual tenemos estos mecanismos. Entonces, si tú lo entiendes de esta manera y comprendes todo esto que acabo de mencionar, es cuando podemos darnos cuenta de que somos valiosos sin importar necesariamente la caja de herramientas que tengamos. Y puedes tú poner esa valía en esta parte de la pertenencia. ¿Qué es eso? Todos necesitamos pertenecer a algún grupo. Todos necesitamos sentirnos parte de algo, parte de un gremio, parte de una sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos cajas de herramientas más grandes, bla, 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 bueno, pues ¿qué va a pasar? Que esto te va a permitir abrirte ante los demás, y eso va a llenar ese vacío que llegamos a sentir, que ese vacío que estamos paradójicamente tratando de llenar con la separación, porque eso es lo que creamos, una separación. Y cuando nosotros entendemos que hay una equivalencia, que no somos iguales, pero sí somos equivalentes de alguna forma, sí somos muy parecidos, la misma capacidad que yo tengo la podrías desarrollar tú. En ese momento, en ese momento, puedes conectar con otros, no para brillar más que ellos, sino para iluminar juntos, para que tú puedas compartir esa luz, esas herramientas que ya tienes, y que el otro sea capaz también de usarlas. Y eso imagínate, eso cambiaría el mundo si todos lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque seríamos capaces de realmente tener una comunidad enorme, fuerte, enriquecida. ¿Por qué? Porque una comunidad así estaría siendo fortalecida continuamente con todas las habilidades independientes que tiene cada uno de sus miembros. Eso realmente es algo que nos serviría muchísimo a nivel no solamente emocional, sino a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel de que podemos generar un cambio positivo y grandioso si hacemos este tipo de cambios, ¿no?
Escuchamos, por ejemplo, aquí la historia de Eduardo, que empezó a dejar de corregir a las personas, ¿no? Y eso le permitió comunicarse y descubrir que incluso las voces que él creía menos, menos despiertas, más dormidas, tenían verdades profundas, tenían algo que aportar. Y eso es importantísimo que lo comprendamos. Así que recuerda, no somos superiores, ninguno de nosotros es superior a nadie. Dependiendo del contexto, vamos a ser capaces de desempeñarnos de una mejor manera, pero eso no quiere decir que estemos por encima de otros, o que estemos más despiertos, o porque o porque la otra persona está huyendo y nosotros lo enfrentamos, etcétera. Tenemos que empezar a desbaratar esas creencias que podemos llegar a tener. Esas creencias vienen de nuestra infancia muchas veces. Son creencias de nuestros padres que ni siquiera nosotros queremos tener o creencias adquiridas a lo largo de nuestra historia debido a lo que vivimos. Pero eso no quiere decir que no se puedan cambiar, no quiere decir que no podamos cambiar esta cadena de significados. No quiere decir que, por ejemplo, dejemos de pensar, por ejemplo, en esta parte de ser superior es igual a mejor, ser inferior igual a peor, y entendamos que la superioridad, así como lo bueno y lo malo, así como lo bonito y lo feo, siempre va a ser relativo al marco de referencia, al contexto, siempre. Eso no va a cambiar porque no importa lo mejor, lo más capaz que tú me digas que eres o que alguien es, si lo cambias en el contexto, esa capacidad puede dejar de ser útil, puede ser incluso desagradable, dependiendo del contexto en el cual vivamos. Y podemos hacer un ejercicio intelectual muy simple. Imagínate a la persona más capaz que tú tengas en la cabeza y haz ese contexto. Haz ese ejercicio, perdón. ¿En qué contexto? Trata de inventártelo, trata de pensar. Vuélvete aquí con la mente abierta. Puede ser una idea muy loca, pero trata de pensar en un contexto, en una realidad en la cual esa actividad, esa habilidad sea no solamente inútil, sino que sea repudiada por otros. Y te vas a dar cuenta de que te lo puedes imaginar, de que realmente puedes ser capaz de hacer eso. Pero, y justamente es ahí donde entendemos que no somos superiores, simplemente somos diferentes. Y diferente no es igual a peor o mejor, simplemente diferente. Nada es otra cosa, todo es lo que estamos diciendo nada más. Que esto es superior, ¿ok? ¿Superior a qué? ¿No? Si yo te digo, es que este lápiz es superior. ¿Superior a qué? ¿A qué? ¿En qué aspecto? ¿Escribe mejor? ¿Es más resistente? Etcétera. Siempre va a haber una pregunta de más en ese aspecto, en este tema de la superioridad. ¿En qué en particular? Y esto de en qué se traduce en esta parte del contexto. Así que dejemos de corregir, dejemos de competir por quién es mejor, porque esto lo veo diario, compitiendo en competencias imaginarias, ¿no? Vas tú en la calle, hay una persona que dice, sí, pero yo soy mejor que tú, y lo ves en su forma de caminar, en su forma de actuar, en su forma de verte, etcétera. Eso es muy común hoy en día. Y si dejamos de hacerlo y empezamos a actuar como lo que somos miembros de una misma especie, personas igualmente valiosas, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a dejar de competir y esa energía, ese enfoque que estamos poniendo lo podemos utilizar en cosas más productivas. Así que detecta estas cuestiones en las cuales tú te sientes por encima y en lugar de cerrarte, acércate y recuerda que todo es relativo al marco de referencia. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Que tengas bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés. Gracias por escucharme. Recuerda que si estás aquí es porque no te conformas más bien con migajas. No quieres nada más lo mínimo, indispensable, sino que quieres ampliar esta caja de herramientas y poder aportar más valor al mundo. Hasta luego.